Bueno, vamos a continuar entonces con esta segunda parte de la clase sobre fundamentos de psicología del lenguaje y para lo cual le pido que en esta segunda parte vamos a hacer algunas lecturas comentadas del capítulo 1, así que ténganlo a mano para ir viendo lo que les voy a ir señalando, sobre todo algunos gráficos respecto de cómo interpretar esto que habíamos anticipado en la primera parte de que la psicolingüística hace modelos sobre el procesamiento lingüístico, modelos, hipótesis, teoría. ¿Cómo se hace eso? ¿En qué consiste? Hacia ahí vamos ahora, hacia ahí vamos. Bien, entonces vamos a ver ahora un poco los modelos y que se utilizan y básicamente los supuestos, ¿no? O sea, los supuestos que están detrás de los modelos. Los supuestos que se utilizan para teorizar los modelos de estas operaciones mentales que implican el procesamiento lingüístico. Veamos entonces 3 puntos en los cuales estos supuestos se manifiestan. Uno es el tiempo de reacción, otro es el supuesto de serie paralelo y otro el de unidireccional interactivo. ¿En qué consiste la utilización de estos supuestos cuando se hacen hipótesis sobre el procesamiento lingüístico? Vamos al primero, tiempo de reacción. Bien, tenemos nuestro esquema input-output, el organismo ahí en el medio y ahora nuestra secuencia de operaciones mentales. Ya sabemos que ahí dentro, en lo que era la caja negra, ahora tenemos operaciones mentales según la metáfora computacional. Vamos a ver que hay distintas formas de ir pensando el encadenamiento de estas operaciones mentales. Pero ¿qué pasa? Estas operaciones mentales que ocurren entre el input y el output requieren, porque hacen un trabajo sobre la información lingüística, requieren de un tiempo, porque hay que hacer un trabajo sobre la información. Bien, o sea que entre el input y el output las cosas no son automáticas, sino que hay un intervalo temporal. A ese intervalo temporal lo vamos a llamar tiempo de reacción. Tiempo que le llevan a estas operaciones mentales en procesar la información. Entonces, tenemos la definición ahí, lo que acabamos de decir, tiempo requerido para realizar las operaciones mentales sobre la información inicial, o sea, el input, y transformarla en una de salida, output, o si estamos en el proceso de comprensión, bueno, cuánto tiempo lleva entender una idea, para decirlo así claro. Desde que yo leí un texto hasta que la entendí, y bueno, a veces pasa un tiempito, unos segundos, ¿no? Uno se queda ahí con una latencia hasta que ¡plac!, le aparece el sentido. Entonces, ese intervalo es el tiempo de reacción. ¿Y para qué se utiliza? Y bueno, para lo que decíamos antes, se puede utilizar para contrastar estas hipótesis. Uno podría decir en principio, pero a mayor cantidad de operaciones, o mejor dicho, la complejidad de la información va a requerir mayor procesamiento. No es lo mismo. Acá podemos traer el texto de Corea y Leukovich que ustedes tenían que leer. Vieron que ese texto trabaja sobre las diferencias entre lo que ellos llaman el sujeto mediático y el pedagógico. Esos dos campos analizan el entrecruzamiento entre las tecnologías de información y cómo responden los chicos frente a esas tecnologías de la información que invaden el mundo cotidiano y qué pasa con la institución pedagógica. Entonces, en esos dos registros, en el informacional, ¿no?, en ese otro mediático, podríamos decir, en el otro mediático y en el otro pedagógico, son dos contextos distintos que interpelan la subjetividad y que interpelan este tipo de cosas de manera diferente.
vayan tratando de pensar en la lectura de ese texto cómo pueden aplicar estas cosas. ¿Cómo pueden aplicar? ¿Qué modelos uno se podría imaginar de operaciones mentales o de procesamiento lingüístico hay en un caso, en los entornos informacionales? ¿Qué tipo de modelos se podrían pensar? ¿Y qué tipo de modelo en los entornos pedagógicos? Porque requieren otro tipo de operaciones los pedagógicos, como lo describen ahí en los dos capítulos Corea y Leukovich. Así que vayan aplicando eso ahí. Los tiempos de reacción van a ser, suponemos que distintos. Serie paralelo, segundo de los supuestos. Dos modalidades en las cuales se pueden encadenar, como decíamos, las secuencias de operaciones. Tenemos de vuelta los dos esquemas. Vayan preparando el texto del capítulo 1. Tenemos los dos esquemas, serie, paralelo. Muy sencillo esto. La circulación de la información puede ser en serie, es decir, uno detrás del otro, o como los circuitos eléctricos es esto, es más o menos lo mismo. Claro, la computadora, los circuitos, ¿no? Cómo circula la información, está detrás la metáfora computacional. Entonces, acá en este caso, en el paralelo, ¿qué pasaría? ¿Cómo hay que interpretarlo en esto? Que la información de entrada se divide en dos secuencias y una secuencia de operaciones trabaja un aspecto de la información, podría ser el sintáctico, y el otro el semántico. No sé, estoy diciendo algo parecido, algo como para traer las referencias que nosotros ya teníamos, sintáctico semántico. Entonces ahí uno podría decir, bueno, no tengo que esperar a terminar lo sintáctico para empezar con lo semántico, como en el modelo 1, sino que los dos, para ganar tiempo, para hacerlo más eficaz, trabaja en paralelo. Podría ser un modelo. Ahora vamos a ver ¿cómo se llama? En la página 16, en la página 16 hay una figura que es aparentemente muy compleja, pero van a ver ustedes rápidamente que no lo es. No lo es. Figura 1.1. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos ahí? Vemos dos columnas. Una que dice percepción-comprensión y la otra que dice producción. La de la izquierda, percepción-comprensión, la de la derecha, producción. Si vamos desde arriba, empezamos por la de la izquierda, donde dice input, bajamos todos los cuadraditos de esto, que estos cuadraditos ya lo vamos diciendo, son los módulos o las operaciones mentales. Cada cuadradito es un módulo o una operación mental sobre la información que recibe. Ahora lo vamos a analizar. Entonces voy bajando en la información que entró por el input, la va procesando y llego abajo de todo y dice texto-discurso. Ese texto-discurso no es ni más ni menos que en la diapositiva anterior, cuando nosotros veíamos que habíamos dividido en comprensión y producción, ¿se acuerdan? Y veíamos que en el medio estaba la representación, la idea, el significado. Es eso. Y después puedo ir hacia arriba, hacia el output, desde abajo. Es decir, desde la idea y la representación, quiero generar un output lingüístico, una emisión sonora, hablar. Entonces parto del discurso de abajo y ahí están todas las operaciones que tengo que ir haciendo, descritas en este modelo, hasta el output, que sería la producción final, en la conducta lingüística. Entonces, este gráfico, si lo abrimos, la columna de la izquierda la tiramos hacia el piso y la columna de la derecha la tiramos hacia el piso, hacia la derecha, y lo vemos así, no es ni más ni menos que lo que vimos antes. Y es una secuencia del tipo serie. Es del tipo serie. Porque avanza la información desde el input hasta el texto discurso, avanza siempre en el momento, no se divide en ningún momento. Entonces ahí tenemos un ejemplo de
este supuesto de serie en este modelo, que esto es ni más ni menos que un ejemplo de modelización del procesamiento lingüístico. Esto que está acá. Así se empieza. Este es sencillo, es sencillísimo este. Porque los complicados, agárrense. Entonces, vamos a verlo rápidamente para que ustedes tengan una idea de cómo esta gente piensa y hace teoría, porque esto es teoría. Después hay que ir a ver si esto en la práctica con experimentos funciona, y es verdad. Pero esto es un ejemplo de cómo se hace teoría en psicolingüística. ¿De qué se trata? Esto que está acá, es el objeto de estudio. El procesamiento lingüístico. Producir conocimiento en relación a esto. Este es nuestro objeto de estudio. La definición más pulida, que nosotros decíamos, bueno, vamos a ir de lo general a lo particular. Bueno, acá llegamos. Esto es del órgano mente-cerebro, que eran el sistema biológico que propicia las propiedades fisiológicas y mentales del acto del habla, lo que hacen posible el habla. Bueno, acá está la parte mental, no fisiológica, del órgano mente-cerebro. Acá está el modelo mental. Después esto estará articulado, ¿no? Tendrán sus centros del lenguaje en el encéfalo, no sé, se aplicará, se verá, no sé. Bueno. Pero no, esa parte no nos interesa. Entonces, vamos a situarnos en la columna de la izquierda y vamos a ir recorriendo desde arriba hacia abajo para ponerle un poquito de palabra a esto que parece tan misterioso. Hay que leer los cartelitos, porque cada cartelito, como dijimos, es un módulo o una operación que se realiza sobre la información inicial. Y se la va transformando, se la va analizando, desglosando, hasta que se llega a la idea. Esa información que es compleja, porque es una información lingüística. Entonces, y otra cuestión. Acá dice, arriba en el medio, onda sonora del habla, emisión verbal. ¿Se acuerdan que habíamos dividido escritura, oralidad? Bueno, este modelo es para la oralidad. Este modelo es para la oralidad. Cuando el input es una señal acústica, y cuando el output es una emisión sonora. No para la escritura. La escritura sería otro modelo. Y aparte otra cosa, fíjense ustedes. Comprensión y producción tampoco son simétricos. No es que si yo hago un modelo teórico para la comprensión, lo pongo al revés en espejo y ya me sale la producción. No, son otras operaciones, nada que ver. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Hacia adentro teníamos distinto, la oralidad y la escritura, son dos cosas muy distintas. Y después, otros dos mundos distintos. Si me meto entre la oralidad y veo la caja negra o el procesamiento lingüístico, voy a ver que la parte de comprensión no tiene nada que ver con la de producción. Tengo que explicarlo con otro modelo teórico. Teorías distintas. O sea, las operaciones mentales involucradas no son las mismas, son otras operaciones mentales para producir que para comprender. Entonces, vamos a la columna de la izquierda. Arrancamos de arriba, input. Llega la onda sonora. Me dijeron algo, escuché. Enunciado. ¿Qué pasa? Eso lo agarra un primer módulo, agarra la onda sonora. Podríamos decir, ese es el nivel, en términos de Saussure, del significante, la forma, ¿no? La parte del signo más material, ¿no? La onda sonora. Bueno, ahí llegó. Entonces, el primero se llama procesos acústicos fonéticos. Hay un módulo, primer módulo que recibe la onda sonora. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos hablando, en el entorno hay otros sonidos que no son información lingüística. Son otro tipo de información, también acústica, pero no lingüística. Pasó una moto, un caño de escape, o la música que está sonando, o tocaron el timbre, o el teléfono. Eso no es información lingüística. Pero ingresa junto con la información lingüística. Por lo tanto, este primer módulo, que se llama procesos acústicos fonéticos, se encarga de separar lo verbal de lo no verbal. O sea, lo que es información lingüística de lo que no lo es. Y se queda solo con la información lingüística para después pasar esa información filtrada al próximo módulo. El primer trabajito de depuración, ¿no? De filtrado, para poder empezar a trabajar con material puro y que
que le interesa a estos módulos, ¿no? Material lingüístico puro. Decodificación fonológica. ¿Qué es esto, la decodificación fonológica? Estamos entonces, hay que ver, esto no pasa en general, pero a veces puede pasar, si la información lingüística pertenece o no al idioma de uno, registrarla, ¿no? Porque eso abre una posibilidad o abre otra posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿es verbal? Sí. ¿Pertenece al idioma? Sí. ¿Pertenece? ¿Qué hacemos con la decodificación fonológica? Segmentamos la palabra. Cada palabra, ¿no? Entró una palabra, plum, vamos a trabajar a nivel de la palabra para no complicarlo tanto. Entró una palabra, casa, 2 sílabas, la segmentamos. Algunos dicen que la segmentación, porque acá como todo hay mucha teoría, algunos dicen que la segmentación es por letras. Unidad subléxica, bien chiquitita, las letras, los átomos, de Demócrito, ¿se acuerdan? Bueno, unidades, la mínima, en la cual se puede descomponer la palabra o la unidad léxica. Otros dicen, no, se trabaja sobre la sílaba. Se descompone en sílabas y para empezar a ver, a estudiarla, a trabajar sobre la palabra y las propiedades de la palabra para ver de qué se trata, este segundo paso, la de sílabas. Nos quedamos con las sílabas. Entonces ya tengo la información que era sonido, separé lo verbal, ahora la decodifiqué, la dividí en sílabas, casa, y entonces paso al tercero. O sea, la información, vieron cómo se va trabajando, va circulando, eso es el procesamiento lingüístico, ¿no? Las operaciones mentales sobre la información inicial, el modo de trabajo. Esto es un modelo. Tercero, acceso al léxico. ¿Qué significa? Tengo la palabra ya descompuesta. Ahora tengo que ver, tengo que comparar esa palabra que vino con todas las palabras que yo tengo en lo que se llama el lexicon. Lexicon, diccionario mental. Todos tenemos, por la experiencia, un diccionario mental. Entonces hay que ver si en mi diccionario mental esa palabra está o no está. Porque en función de que esté o esté más o menos, que yo tenga duda, el trabajo va a ser distinto. Supongamos que está, casa está. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Hay que hacer un trabajo de comparación de todas las palabras que empiezan con la sílaba K. Entonces, ese podría ser un trabajo de búsqueda. Después lo vamos a ver en el procesamiento lingüístico cuando lleguemos a la unidad 3, en detalle todo esto. Los modelos que hay de búsqueda de palabras en el lexicón. Entonces, supongamos que lo buscamos por la primera, hacemos un primer paneo, lo buscamos por la primera sílaba. Todas las palabras que tenemos en el lexicón que empiezan con K, C-A. Y después de eso, C-A, casa. Porque podría ser casa, casamiento, no sé, Casa Blanca, no sé. Toda la que casa, bueno, me quedo con casa. Comparé todo eso lleva tiempo de reacción, ¿se acuerdan? Pues, milisegundos, dicen que esto es, bueno, claro, para poder responder, si no tenemos cada vez que buscamos una palabra, nos lleva mucho tiempo, no podríamos hablar, ¿no? Entonces, el cerebro trabaja todo ahí a velocidades inimaginables todo el tiempo. Bueno, claro, acá estamos trabajando sobre el nivel significante del signo. Por eso, en el trabajo práctico, ahí hacemos el último ejercicio, que es uno de los más complicados, también para que ustedes empiecen a detenerse en esto que habían aprendido en semiótica, del significante-significado. En ese punto fue muy intuitivo Saussure, porque esta gente acá de psicolingüística, que no trabaja en otra línea, pero vuelve a encontrar lo mismo, vuelve a encontrar que es útil dividir la unidad léxica en significante y significado, ¿no? O en forma y sentido, llámalo como quiero, imagen. Entonces, acá está trabajando, los módulos están trabajando sobre el nivel significante. ¿Sí? La palabra en bruto no me interesa el significado, sino que casa, como la forma, la materialidad del signo, casa. Entonces, y compara y trabaja con eso. Bueno, la reconocimos. Sí, está la palabra.
Entonces ahora me meto adentro de la palabra, en análisis sintáctico, las propiedades sintácticas de la palabra. ¿Qué es? Sustantivo, un verbo, femenino, masculino, singular, la morfología, todas esas cosas que aprendimos en el secundario. Bueno, parece que hay un módulo que se encarga de hacer todo ese tipo de análisis. Claro, porque después, si esa palabra viene dentro de un enunciado, habrá que ver cómo está relacionada con las otras, si modifica esta, modifica la otra, si tiene un artículo, si es un verbo, en qué tiempo está, si es singular, plural, bueno, todo lo que implica entender quién me dijo, de quién me dijo, a qué hace referencia, si después vamos a los textos, peor todavía, si tenemos conexión de enunciado. Porque a veces uno ya encuentra una palabra que esa palabra se referencia a otra, a algo que estaba en otro lugar. Entonces toda esa información va y viene. O sea, es un lío. Es un lío armar modelos teóricos sobre esto. Este es el más sencillo. Para empezar a aprender y entender cómo trabaja esta gente. Análisis sintáctico. Entonces estamos ahí en el nivel significante, trabajamos la propiedad de la palabra, todo eso lo que dijimos recién. Y después pasamos a la interpretación semántica. Ya vamos avanzando. Ya sobre el sentido. Casa, bueno, habrá que ver también si está en un contexto, qué significa casa. Porque hay palabras que no tienen problema, pero hay otras que dependen del contexto incluso. Por ejemplo, banco. Banco es una palabra polisémica. Entonces depende de cómo yo la venga usando y aparezca ahí plug en el enunciado. Y puede ser muchas cosas. Puede ser banco de sentarse, el banco de la institución bancaria, o el verbo bancar, yo te banco. Entonces, bueno, todo eso hay que ir dándose cuenta. O sea, en las operaciones de comparación, de ida y vuelta y de análisis, si es un verbo es una cosa, si es un sustantivo ya será otra, entonces las descarto al anterior. Banco será sustantivo, entonces es banco de sentarse o banco de la institución, sustantivo, no es verbo. Ahora, si es verbo, descarto las otras dos. Todo para ir aproximando cuál va a ser la comprensión final de eso. Bueno, interpretación semántica entonces, y después la pragmática, la que decíamos. Ven, acá están los tres niveles, sintáctico, semántico y pragmático. Lo que habíamos aprendido en el trabajo práctico número 1, que es la historia de la psicolingüística. Arrancó con el sintáctico, después le puso el semántico y pragmático, pero no se olvidó el sintáctico. Acá no se olvidó, acá está. Entonces, interpretación pragmática. ¿Qué quiere decir? Le agregamos el condimento, como decíamos, del contexto. ¿Dónde se dijo? Y por eso le agrega un sentido más a la interpretación semántica. Bueno, y finalmente integramos todo esto en el discurso, porque se analizó la palabra, si era en un enunciado hay que integrarla con el significado, bueno. Y llegamos a texto-discurso. Ahí entendí de qué se trata esa palabra, ¿no? O esa oración. Sí, esto es un poco más complejo. Bueno, fíjense ustedes, ¿sí? Esto es un modelo, ya le dije, sencillo. Es serial, obviamente que esta cosa es raro que sea serial, porque para tantas idas y vueltas, ahora vamos a ir viendo. Lo más probable, y para economizar tiempo, lo más probable es que se trabaje de esta manera. Pero bueno, son hipótesis y hay que ir demostrándolo. Análogamente, no nos vamos a hacer el recorrido. Análogamente, si tengo el texto de discurso, bueno, fíjense cómo va, y cambian los módulos. Fíjense, el nombre no es el mismo que el de la izquierda. Si vamos para arriba ahora hasta el output, los módulos cambiaron de nombre. Este se llama planificación pragmática, planificación semántica, sintáctica, planificación. ¿Sí? ¿No? Yo quiero producir un enunciado y tengo que ir planificando en función de pragmático, el contexto donde estoy, ¿no? Semántico, sintáctico, qué palabra voy a usar, si utilizo esta que es más compleja, más técnica, más sencilla en función de mi destinatario, si ya la usé, entonces no la vuelvo a repetir, ¿no? Para no ser redundante, entonces busco otra palabra en lugar de esa, tengo la idea pero la cambié la palabra, y bueno, codificación fonológica, o sea que va, fíjense ustedes, va de la idea, acaba de la idea hacia el cuerpo, podríamos decir, hacia el órgano sensorial, porque después dice, la fonoarticulatoria, esto termina en una emisión verbal, entonces, selección léxica, qué palabra utilizo, codificación fonológica, planificación fonética, procesos articulatorios, ya ahí estoy mandando la orden
¿no? Una vez que tengo la idea, mandando la orden para que eso se produzca la onda sonora, la emisión, y yo hable. Y ahí sale el output. Bueno, esto es un modelo en serie, para que ustedes vayan bien. Pero no solamente es un modelo en serie, seguimos con esto, vamos con el próximo supuesto. Porque después los otros dos supuestos son el unidireccional y el interactivo. Uno es de serie paralelo y el otro unidireccional e interactivo. ¿Qué sería? Unidireccional es que la información avanza hacia adelante, siempre hacia adelante. Puede ser serie o paralelo. Las dos, la que vimos antes era serie paralelo, avanzaba siempre hacia adelante, siempre iba avanzando. En cambio, en el interactivo o feedback, retroalimentación también se lo llama, tenemos que va hacia atrás. Es decir, que se retroalimenta. La información que llegó a un módulo después se utiliza para volver sobre un paso anterior que a lo mejor quedó incompleto y después se relanza. Entonces, este de acá que vimos en la página 16 es serial y unidireccional. Serial porque tiene una sola línea, no dos, y unidireccional porque siempre avanza, no vemos ningún retroceso acá, siempre avanza, va del input hasta la idea, hasta el sentido, o al revés, del sentido hasta el output, pero no vuelve para atrás. En cambio, vamos a ver un ejemplito del interactivo, vamos a la página 47, avanzamos bastante, pero simplemente para ver otro gráfico y que ustedes vean. Claro, ya fíjense cómo se llama, página 47 del capítulo, ya estamos en el capítulo 3. Se llama el procesamiento del lenguaje. Le dedican un capítulo entero, el más largo del libro, a explicar cada uno de estos pasitos, cada uno de los módulos que se dedica, las distintas teorías que hay, todo eso. Entonces estamos en la página 47, figura 3.1. Figura 3.1. Esto, acá hay un ejemplo de interactivo. Es lo mismo que antes, lo que pasa es que están dando vuelta a los gráficos, siempre son prácticamente lo mismo. Le cambian los lugares, las posiciones, el nombre de los módulos, pero la lógica es esa. Módulos, operaciones mentales, producción, comprensión, input, output, todo está ahí. Después le vamos cambiando las cosas y los vamos agregando o desagregando, de acuerdo al supuesto que utilicemos. Entonces, tenemos la figura 3.1. Acá, abajo de todo, está lo que estaba arriba antes, porque dice habla manifiesta. Estamos en la oralidad siempre, no escritura, oralidad. Y lo que estaba abajo, que decía texto, discurso, ahora está arriba y se llama conceptualizador, el concepto. Lo dieron vuelta. Y lo que estaba en la derecha lo pusieron a la izquierda. Fíjense, articulación, sistema de formulación lingüística, a la izquierda. Y ahora a la derecha está audición, el input. Es lo mismo. Lo dieron vuelta para arriba y lo dieron vuelta hacia el espejo. Entonces, arranquemos de abajo. Audición. Y está más simplificado. Ingresa, hay algo que se llama analizador léxico. Este trabaja sobre la palabra, el analizador sintáctico sobre la oración. Bueno, la flechita va para arriba, una flechita llena, que va para arriba y termina en el conceptualizador. Pero ¿qué pasa? Del conceptualizador baja una flechita punteada y va al analizador sintáctico. Y del analizador sintáctico sale otra flechita puntuada que va al analizador léxico. Ahí están los bucles de retroalimentación, feedback o interactivo. Ahí está el supuesto interactivo, de que los módulos interactúan entre sí, ¿no? Yendo y viniendo la información, de alguna manera. Bueno, eso para que ustedes vean ejemplos de modelización. Y son sencillos, le estoy diciendo, son sencillos. Bueno. Bien, vamos entonces ahora sí cerrando ya al punto 4, que es las bases biológicas del lenguaje. Acá ya lo anticipamos el
cuando arrancamos con la definición de, la primera definición del lenguaje, donde dijimos que había en esa definición un fuerte componente biológico. El lenguaje está asociado a lo biológico, en esta perspectiva, está asociado. En la teoría, si bien lo vuelvo a repetir para que quede claro, nosotros vamos a hacer hincapié, porque estamos en psicología, profesorado de psicología, más hincapié en los procesos psicológicos, en el procesamiento lingüístico, en la parte mental, la definición viene de la biología, viene surgiendo desde ahí abajo. Entonces, hay tres formas de articular el lenguaje o el instinto del lenguaje a lo biológico. Tres formas en que podríamos hacer esa lectura de la presencia de lo biológico en el instinto del lenguaje. ¿Cuáles son esas tres formas? La funcional, la neurofisiológica o la genética. La determinación biológica puede entrar por cualquier, o la presencia de lo biológico puede entrar por cualquiera de estas tres dimensiones. La funcional, la neurofisiológica y la genética. ¿Qué quiere decir la funcional? Sencillo. Necesitamos órganos sensoriales y órganos efectores del cuerpo para que el lenguaje pueda ser, expresarse, tener lugar, existir. Bueno, órganos sensoriales y órganos efectores. ¿Órganos sensoriales cuáles? Están, fíjense, esto está todo en la página 20, hay un dibujito muy sencillo, es lo que está ahí. No hay ni más ni menos. Órganos sensoriales, visión para leer, auditivo para escuchar cuando me están diciendo algo. Y órganos efectores, mano digital, como lo habíamos visto, para escribir, y fonoarticulatorio para hablar. O sea que ahí está el cuerpo. Si no tenemos... Ese es otro tema. Si eso no está bien, pueden empezar los trastornos del lenguaje, por ejemplo. O ya se altera la relación del ser humano con el lenguaje. Por ejemplo, hipoacusia. Entonces ya ahí la cosa es distinta. Las operaciones mentales ya no son las mismas. O, no sé, esos chicos que tienen problemas en paladar, el labio leporino, ¿no? El paladar hundido, desplazado, ya no pueden, el fono articulatorio no le va a salir los sonidos, tienen que hacer toda una corrección. Entonces ahí está, en el lenguaje, en la apropiación del lenguaje, en la adquisición, hay toda una determinación de que eso tiene que estar funcionando bien. Lo sensorial y lo efector. Bueno. Entonces, ahí tenemos un nivel, el cuerpo aparece en lo funcional. Después en lo neurofisiológico. Bueno, eso lo van a ver en neurofisiología, el encéfalo. Hay zonas del cerebro que son centros lingüísticos, específicos, y también tiene que estar funcionando bien. Pues si uno tiene una meningitis de chiquito o un golpe y se afectó eso, y tampoco vamos a poder, el instinto del lenguaje no se va a poder desarrollar. ¿Por qué? Porque hay una limitación biológica a nivel neurofisiológico ahora. Y la tercera, la más enigmática, dijimos es un instinto, es innato. Lo dijimos la primera, heredado, innato, la definición. Bueno, muy bien, genético. Eso lo vamos a ver también en adquisición del lenguaje, con la hipótesis de la gramática universal, de Noam Chomsky. Es una hipótesis, gramática universal, que explica esta cuestión de la presencia del lenguaje en la especie. Es innatista en ese punto, es innatista. Neocartesiano le dicen a Chomsky. ¿Se acuerdan las ideas innatas? Cuando veíamos en Corrientes 1, ideas innatas. Bueno, esto, lo mismo, yo lo dije. Entonces, esta hipótesis de la gramática universal la vamos a retomar y dice, viene en los genes. La especie ha desarrollado este instinto que está ahí, la conducta latente, y está esperando activarse. ¿Y qué se activa? Se activa esta gramática universal, este conjunto de principios o leyes, que después lo vamos a ver, que tienen que ser activados
en el encuentro con situaciones comunicacionales, es decir, con el ambiente, y entonces el organismo interactúa con situaciones comunicacionales y plum, se produce la adaptación. Aparece el instinto del lenguaje. Así lo explican ellos. Bien, eso vamos a volver. Pero acá están los tres niveles. Funcional, neurofisiológico y genético. ¿Cómo interpretar lo biológico del lenguaje? Bien. Este es el que ustedes después van a ver en... ¿Cómo se llama? En neurofisiología, ya lo dijimos. Lo van a estudiar bien más en detalle. Bueno. Y bueno, y acá, para cerrar, dos restricciones, o dos observaciones que hay que hacer, para lo cual les vuelvo a pedir que vamos al texto, página 17 y 18. Vamos a leer hacer un comentario. Ahí en la página 17 y 18, cuando introduce, también muy breve, ¿no?, la referencia que hace a lo biológico, cuando introduce la importancia de lo biológico en la conceptualización del lenguaje, dice, hay que hacer dos observaciones y tener cuidado. Una observación es sobre las restricciones que tenemos que ponerle a esta articulación con lo biológico. Y otra son las potencialidades, lo que nos posibilita lo biológico. Lo biológico explica, pero esas explicaciones, la referencia a lo biológico, lo que podamos aprender, hay que utilizarla con cuidado, restricciones. Y tampoco la podemos negar, porque son muy importantes, potencialidades. Vamos a las restricciones, a ver cómo lo dicen, para que se entienda. Vamos a la página 17, 1.5, el sistema biológico del lenguaje. Dice, sin embargo, en el primer párrafo, terminando, antes de tratar estos aspectos de las bases neurofisiológicas del lenguaje, conviene realizar dos observaciones. Vamos a detenernos ahí. En primer lugar, aunque en la actualidad conocemos bien las estructuras neurofisiológicas, en la actualidad conocemos bien esas estructuras, de qué se tratan, que intervienen en el lenguaje, hay que advertir que no debemos, al menos desde la perspectiva de la psicolingüística, nosotros, dice, no debemos relacionar directamente el sistema lingüístico, una facultad mental, con dichas estructuras. Es decir, no hay una correspondencia punto a punto entre lo mental y lo fisiológico. Del órgano mente-cerebro no se puede establecer una conexión biunívoca de ida y vuelta que lo fisiológico explica lo mental. Son dos discursos distintos. Volvemos a lo de siempre, chicos. Volvemos a lo de siempre. El discurso del sujeto, el discurso del objeto. Las psicologías más naturalistas que van hacia el cuerpo y las psicologías más humanistas que van hacia el lado del sujeto. Acá se articulan las dos cosas. Órgano, mente, cerebro. Y son dos lógicas distintas. Esto es lo que nos está diciendo. Tengamos cuidado porque están articuladas, la barra los articula, órgano, mente, barra, cerebro, los articula, pero eso no implica una relación punto a punto, que yo voy a encontrar que en un grupo de neuronas está el módulo tal, así se lo digo, y en el otro grupo de neuronas está el otro grupo tal, como hacían los localizacionistas allá a fines del siglo XIX, que cada cosa en el cerebro explicaba un comportamiento. Bueno, lo explica, pero hasta ahí, pongámosle límite. Entonces nos está dando esta advertencia. El lenguaje es una facultad psicológica que se sustenta en un soporte biológico. Es facultad psicológica, operaciones mentales, que se sustenta, lo necesita a lo biológico, no está en el aire. Sin embargo, el sustrato físico, el cerebro, etcétera, con su organización y funcionamiento específico, no explica las propiedades del sistema lingüístico, no lo explica. Hay que hacer una teoría independiente, no podemos ir a buscar ahí, como les decía, en un grupo de neuronas, el porqué del módulo, o el porqué del modelo, o de ahí sacamos el modelo de lo que pasa allá. No. Por ejemplo, sabemos que el lenguaje depende de un sistema de conocimiento, la gramática, ya lo va muy bien, que rige la actividad verbal humana.
Sabemos también que un principio gramatical afirma que los constituyentes sintácticos tienen un núcleo y que en el caso del español el núcleo precede a su complemento, pero no a la inversa, como se muestra en los sintagmas 6 y 7. Esa casa sin miedo. Así va el ordenamiento de la palabra. No se puede poner de cualquier manera. La gramática dice, en el español, la gramática española me dice que la palabra tiene que tener una secuencia. El orden núcleo-complemento de las secuencias lingüísticas es completamente independiente de los componentes neurofisiológicos del lenguaje. De forma que no existe ninguna razón para pensar que la neurofisiología del cerebro, por ejemplo, condicione la disposición de los constituyentes sintácticos. Constituyente sintáctico, sistema lingüístico, la mente, metáfora computacional. Proceso neurofisiológico, cerebro, cuerpo, biología. Otro registro. En el medio, la barra. El tema de la barra es un problemón. Porque es lo mismo que le pasaba a Freud con la pulsión. Vieron que él decía, ¿la pulsión qué es? Es un concepto límite entre lo somático y lo psíquico. Ahí ponía la pulsión, ¿no? Como en la barra la ponía. Entonces ahí articulaba lo somático y lo psíquico. Pero no hay un ida y vuelta. No hay un ida y vuelta entre, si bien están conectados, y la pulsión conectaba lo somático, ¿no? Lo que venía, los estímulos que venían del cuerpo, las zonas erógenas, y eso generaba un placer a nivel psíquico, la satisfacción, bueno, el síntoma, ¿verdad? Todo eso. Acá medio parecido. En el medio, la barra, entre la mente y el cerebro. Un hablante de español, claro, porque el día en que encontremos de qué se trata la barra, chao. Las computadoras, los cyborg, todos esos, ¿no? Chao. Le ponemos subjetividad. El día que podamos entender cómo se conecta el sujeto con el cuerpo, que es la barra, la conexión, ya está. Copiamos esa barra, la ponemos en una computadora, en un robot, y tenemos sujeto. Ya está. Por eso que siga misteriosa, ¿no? Porque si no ese día las máquinas se despiertan y no. Chao, el Terminator, etc. El fin del mundo. Un hablante de español y un hablante de euskera, los vascos, o sea que tenemos ahí, estamos en España, porque este texto es de España. Tenemos los españoles que hablan español y euskera, hablan vasco, dicen. Poseen el mismo sistema neurofisiológico. Y sí, porque van a ser distintos. Tienen el mismo sistema neurofisiológico. Sin embargo, el hablante de euskera organiza los constituyentes sintácticos conforme a un patrón inverso al español. Complemento, núcleo. Los dan vuelta en euskera. Porque tienen otra gramática. Es decir, otro sistema lingüístico. Pero lo neurofisiológico es lo mismo. Por lo tanto, lo neurofisiológico no puede explicar esa diferencia. Se explica en sí mismo. El sistema lingüístico tiene que explicarse a sí mismo, no puede ir a buscar. Entonces, cuidado, esa restricción, primero. La restricción de... Ahí está, las estructuras neurofisiológicas no explican la propiedad del sistema lingüístico. Listo, ponemos una distancia. Ahora, tampoco hay que alejarse tanto. Porque ahí está lo biológico y le sirve a la psicolingüística. De hecho, dijimos, uno de los métodos era la neuropsicología del lenguaje. Los trastornos del lenguaje nos dan información sobre, para poder corregir los modelos teóricos del sistema lingüístico. ¿Es decir? Entonces, ahí tenemos que volver con esperanza porque es esperanzador. Hay que alejarse un poco de lo biológico, pero no tanto como para prescindir. Vamos entonces, dice, a la potencialidad de lo biológico para aprender, para hacer teoría. ¿En qué me sirve? En segundo lugar, y a pesar de lo anterior, son varios los argumentos que aconsejan que conozcamos cuáles son los componentes, la organización y el funcionamiento del sustrato fisiológico del lenguaje. Hay que saber cómo es la cosa ahí en la neurofisiología del lenguaje. Por citar solo una de estas razones, el por qué hay que saber,
Diremos que los estudios con pacientes que sufren daños en una o más partes del sistema neurofisiológico se deteriora selectivamente. ¿Se acuerdan allá adelante la segunda diapositiva? Acá está. Daños en una o más partes del sistema neurofisiológico del habla han aportado datos extremadamente valiosos para nuestra comprensión del procesamiento del lenguaje. Es decir, los trastornos del lenguaje aportan datos valiosos para la comprensión del procesamiento del lenguaje, procesamiento lingüístico, metáfora computacional, la parte de la mente. Bueno, y después da un ejemplo, no lo vamos a leer, léanlo ustedes, del caso de un paciente que había tenido un problema ahí en el lóbulo frontal, lóbulo temporal y frontal, y el entrevistador le dice unas palabras y la persona lo único que tenía que hacer era repetirlo. Pero cuando las palabras son de determinada característica, no las puede repetir. Ahí se traba. Entonces ahí había una vía neurofisiológica que impedía la articulación, acá habla del significante y el significado, lo semántico, es decir, nos daba una cierta información de cómo había que pensar los modelos teóricos. Una cierta información. Bueno, vieron ustedes que esto es hipótesis, acá está el ejemplo. Hago una hipótesis, modelizo el procesamiento lingüístico y después tengo que ir a hacer experimentos, buscar evidencia experimental, o evidencia empírica. Acá, esta es una de las fuentes de evidencia empírica. Ir a observar cómo son las reacciones de las personas que tuvieron trastorno del lenguaje. Entonces, en esa observación y en lo que pueden hacer o no pueden hacer, entonces ahí vuelvo y corrijo mi hipótesis o la confirmo. Por ahora, como siempre en ciencia, las cosas son por ahora. Entonces, es una fuente de evidencia confiable para contrastar hipótesis sobre el PL, procesamiento lingüístico, lo que acabamos de decir. Entonces, ese movimiento que da la barra, ese movimiento entre la mente y la fisiología que da la barra. Permite ir y volver, pero no es un espejo. Cuidado con eso. Bien, terminamos acá entonces, ya tienen elementos para leer, entender, comprender de otra manera el capítulo 1 y conectarlo, todo esto que vimos en los dos audiovisuales, conectarlo con los otros textos y desde ya, esto es una referencia importante para el trabajo práctico, porque el trabajo práctico número 2, ustedes van a encontrar muchas de estas cosas que las van a tener que poner en práctica con algunos ejercicios. Arrancamos allá con la 1 y 2, las consignas de la metáfora computacional, fácil, ahí vamos pensando cosas cotidianas de la metáfora computacional, para qué sirve, para qué no sirve, las limitaciones, y después sí, ya nos vamos metiendo más un poco en los otros ejercicios de a poquito, complejizando, del trabajo práctico número 2, complejizando las consignas, para que ustedes empiecen a jugar un poco con estos conocimientos, como si fueran, decimos por ahí en la explicación que hicimos de las consignas en el otro audiovisual, como si fueran ustedes pequeños psicolingüistas que están aprendiendo y animándose a hacer hipótesis y a modelizar el procesamiento lingüístico, ¿no? En función de las propuestas ahí de los ejercicios que se les plantea. Bueno, muy bien, nos vemos entonces. Seguimos trabajando en el foro. Cualquier duda que tengan de esta clase la vuelcan en el foro y la socializamos, la compartimos y la debatimos. ¿Listo? Chao, hasta luego.